El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Bienvenido a la casa de Dios. De Dios es el anfitrión. Ven. De Dios es quien debe recibirle a usted en este lugar. Él es el dueño de la casa. Él es el padre de la casa. Como hijos, como visitantes, como habitantes de esta casa, debemos entender que Él se agrada cuando venimos a buscarle a Él, cuando venimos anhelando un encuentro con Él. Puede haber aplausos, adoración, enseñanza, palabra profética. Puede haber milagros, señales. Nada de eso. Puede haber un milagro como lo más sorprendente en tu vida y en la mía, y no es así. No es así. Puede haber todo esto. Realmente lo que necesitamos, lo que debemos anhelar, lo que debemos buscar permanecer, es en la presencia de Dios. Es que Dios se deleite cuando yo llego a su casa y yo deleitarme en esa presencia. Es que Dios se goce, porque Dios se alegra cuando ve que usted y yo venimos, que hacemos un esfuerzo, que usted se levanta temprano, que mueve a la familia, que mueve a los hijos, que viste a uno, que cepilla al otro, que hace esto, que lo peina, que peina al que puede y al que no puede. Bueno, hijo, en el camino vemos, pero quiere buscar esa presencia. Dios se goza, pero Dios se deleita cuando usted llega a su casa, llega aquí a la casa de Dios, y no vino corriendo a encontrarse solo con el hermano, que es bueno, que esa coinonía, esa amistad, esa fraternidad es muy buena, es necesaria. Dios le gusta, le agrada, pero no es lo que a mí me mueve. No es lo único que a mí me motiva a estar. No es lo primero que me motiva a estar en la iglesia. O usted vino corriendo a ese servicio que tiene que hacer, ya sea en los instrumentos, ya sea en los equipos, ya sea en el sonido, ya sea predicando, ya sea recogiendo una ofrenda, ya sea sirviendo en algún área. Pero no es lo que principalmente me motiva. Me motiva a ir a la casa de mi Padre. Me motiva a tener un encuentro con mi Padre. Me motiva a tener una relación con alguien mucho, pero mucho más grande que el problema que yo pueda estar pasando, que la familia que pueda tener, que los bienes que pueda poseer, que la capacidad que pueda tener. Esa es la motivación principal de estar aquí en la iglesia. Mi motivación principal no es venir a predicar, y es un compromiso, una responsabilidad. Mi motivación principal no es, en cierta forma, dar la palabra que Dios trae para su pueblo, y es justo y necesario hacerlo. Pero mi motivación principal como pastor tiene que ser, como hijo de Dios, venir a este lugar a conocerle a Él, a tener un encuentro con Él, a relacionarme con mi Padre, no con un Dios lejano, con mi Padre. Allí en ese lugar es donde yo puedo predicar. En ese lugar es donde yo puedo hablar. En ese lugar es donde yo puedo pararme en este púlpito y decir algo que realmente le va a bendecir a usted, me va a bendecir a mí. Amén, iglesia. En ese lugar de presencia donde usted va a servir en el área que sea, va a servir en el lugar que sea, con excelencia. Y no tiene que dibujarse
una sonrisa, no tiene que alargarse la cara, alargarse los labios para aparentar algo, no. El gozo, la plenitud del gozo que hay en la presencia de Dios se va a hacer manifiesta. ¿Por qué? Porque está en su corazón. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no es solo con lo que dice con los labios, sino lo que dice con su cuerpo, con sus ojos, con su mirada, con su rostro. Ahí se lee mucho. En un rostro se lee mucho, por no decir todo. Entonces necesitamos ese gozo en el rostro. Bueno, tiene que estar en el corazón. Necesitamos transmitir esa paz, esa bendición y servir con excelencia. Tiene que estar la presencia de Dios con nosotros. Y la presencia de Dios con nosotros está ¿en dónde? Donde hay bonitas voces, donde hay gente solamente arreglada, donde hay gente que se sabe maquillar. Y me gusta que las mujeres se sepan maquillar. Ay, qué pecado que se maquille, por favor. Dios te hizo bella, y si dio herramientas para mejorar esa belleza, ¿por qué no hacerlo? Alguien me decía una vez, pero es que van a tentar a los demás. Mi hermano, ¿y qué pasó en Sodoma? Que con 2 ángeles que llegaron a Sodoma se volvieron locos por la belleza de esos ángeles. Se volvieron locos. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando lleguemos al cielo entonces? Cuando veamos la belleza en el cielo, ¿nos vamos a volver locos? Hay que empezar a verla desde acá. Hay que prepararnos desde acá. Eso no puede ser un impedimento para yo estar en la presencia de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Eso no puede ser una limitante para yo decirle a alguien: no, tú tienes que estar fea, horrible, espantosa. Tú tienes que estar desgreñado para que no tientes a los demás. Por favor. Tú tienes que estar en la presencia de Dios para que esa tentación huya de ti. Porque no es que no va a venir. Va a venir, pero por 7 caminos se va a ir. Porque la presencia de Dios cambia. La presencia de Dios transforma. La presencia de Dios redime, santifica. Oh, Señor. Entonces no es tanta religión, sino relación. No hablamos de no tener estructura. Sí hay estructura, pero no es la base. No es la base de mi posición. La estructura que sostiene mi posición es la presencia de Dios. Vaya conmigo a Génesis para iniciar por la palabra. Ven. Busque Génesis desde el principio, en Génesis 2. Apenas abre su Biblia, puede ser la segunda, la tercera hojita, pasando el índice, pasando la reseña bíblica. Ahí está Génesis, capítulo 2. El mensaje de hoy se titula Deleítate en la presencia de Dios. Deleítate en la presencia de Dios. Oh, Señor. Capítulo 2, el versículo 4. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre todavía para que labrara esos frutos de la tierra, o para que labrara esa tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hago un paréntesis allí. Formó Dios al hombre del polvo y ya era usted un ser viviente. O sea, este cuerpo hace que usted sea un ser viviente. Ya este cuerpo tenía forma porque Dios le había dado forma. Ya este cuerpo tenía venas, circulaba sangre, tenía todo lo que usted ve hoy en su hermoso cuerpo. Pero solo
cuando Dios sopló, solo cuando Dios puso su presencia en usted y en mí, es que vino a haber vida en este cuerpo. Es cuando vino a haber brillo en esos ojos claros, en esos ojos oscuros, grandes, pequeños. Es cuando vino a haber luz en esa mirada. Es cuando vino a haber una sonrisa en esos labios. Solo cuando Dios sopló. ¿Qué significa dar de Él? ¿Y qué significa dar de Él? Estar presente allí. Usted me está entendiendo. Donde usted da, donde usted siembra, es porque usted está presente allí. Hay muchos siervos que por razones han tenido que salir del país, tuvieron que ir de la iglesia, pero siguen presentes aquí, siguen sembrando, siguen orando por usted y por mí, siguen clamándole a Dios y siguen llamando. Ahí va tanto, pastor, ahí va tanto a las administradoras, ahí va tanto. ¿Por qué? Porque quiero ayudar. O lo llaman a usted personalmente: mira, quiero darte esto, quiero darte tanto, y lo sé. Siguen estando presentes. Y algunos quieren juzgar los que se fueron, que nos abandonaron, y esa gente aún sembrando desde afuera. En algunos chats ni le contestan, ni le responden, ni no, porque el hermano se fue, ya ese no es mi hermano. ¿Qué nos pasa? Y esa gente aún presente orando por usted, porque la oración no tiene distancia, el amor no tiene ninguna barrera. Y será poco o mucho, porque yo lo veo como muchísimo, porque para nadie es fácil dejar su casa, su tierra, su parentela y salir a explorar, salir a llevar palo también, porque aquí no estamos llevando palo nosotros solos, no. Nadie estaba acostumbrado a emigrar, nadie estaba acostumbrado a salir, pero hay un proceso por el cual estamos aprendiendo. Diga, estamos aprendiendo. Pero ¿qué vamos a aprender? ¿Qué es lo principal que tenemos que aprender? No es a coser, no es a cocinar para hacer un oficio donde quiera que esté, y es bueno. ¿Qué más tenemos que aprender? No es solo a valorar los estudios que antes eran gratis, las universidades que eran fáciles de pagar y ahorita se nos están haciendo imposibles. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiere que el pueblo sea ignorante. Y entonces va a buscar las mil y una formas de que usted deje de estudiar, de que usted deje de prepararse. Entonces vamos a aprender, a valorar lo que teníamos para buscarlo. Pero ¿qué es lo principal que tenemos que aprender? ¿Dónde está realmente nuestra vida? ¿Dónde está segura nuestra vida? ¿Dónde está seguro la sonrisa, el brillo, la paz, la seguridad? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. En la presencia de mi Padre, de mi Creador, no de cualquiera. Del que me creó, del que formó lo que me rodea, del que formó todo lo que vemos. Amén, iglesia. Dios sopla aliento en nosotros y fue el hombre un ser viviente. Y dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Plantó un huerto en Edén. O sea, Edén no era el huerto. Muchas veces pensamos que Edén era ya un lugar donde estaba la bendición y allí, ¿cómo le digo? Allí es mi lugar seguro, en ese huerto. Allí es mi lugar seguro, en esa iglesia. Allí es mi lugar seguro, en esa casa. Allí es mi lugar seguro, en ese trabajo. Muchas veces pensamos que ese Edén es el que sostiene, o es el que sostenía a Adán, o es el que sostenía la bendición de Adán. Y este Edén seguía siendo un lugar solo hasta que Dios decide plantar un huerto allí. Solo hasta que el Creador, al quien yo quiero conocer, al que yo quiero buscar su presencia, al que yo quiero que esté aquí en mi casa, o que esta sea su casa y yo venir a conocerlo a Él, a que el que entre por esa puerta vea en cada uno de nosotros un hijo del Dios vivo y real. A ese Dios es el que sostiene este Edén, es el que genera algo en este Edén, en ese lugar. Es el que decide
hay lluvia sobre este lugar y van a hacer un huerto. Pero Dios no hace nada sin propósito. Y al hombre lo hizo con un propósito. Tú vas a estar allí en ese huerto ahora. Yo soplé aliento de vida y puse de mí en ti, no para cualquier cosa, no para que destruyas ese huerto, no para que lo patees, sino para que lo labres. Yo te puse en esta iglesia no para que la patees, sino para que la labres. Yo te puse en ese servicio no para que dañes a la gente, sino para que la edifiques. Yo te puse en este lugar y te estoy sacando a las calles no para que maltrates a los demás, sino para que los bendigas. Este es el Edén del cual Dios crea un ambiente. Entonces yo entiendo que cualquier lugar donde estemos, con la presencia de Dios, con la presencia de Dios, dice que alrededor de este huerto o de este Edén, la tierra seguía desordenada y vacía. La tierra seguía desordenada y vacía. Pero aquí estaba la presencia de Dios. Había semilla, había gente, había un hombre a imagen y semejanza de él. Pues hubo una mujer, hubo la intención de formar una familia en ese lugar, pero entró el pecado. Entró la apatía, entró la misma ignorancia, entró la necesidad de conocer otras cosas. Y salimos de este Edén ahora a trabajar la tierra. Hay que labrarla, dice el Señor. Yo lo seguiré sosteniendo, pero ustedes tienen que labrarla. Yo sigo estando presente, pero ustedes tienen que clamar, buscar esa presencia. Mire, escúcheme, Adán hablaba con Dios como usted habla conmigo, así. Como usted habla con su esposa, con sus hijos. Así hablaba Dios con Adán. Y así hablaba Adán con Dios. No había un lugar específico donde buscarlo. Estaba en todo. Estaba en todo. Esa es la posición de mi Padre. Eso es lo que Dios quiere. Dios no se hizo lejano. Dios nunca planeó hacerse lejano de usted y de mí. Pero Dios siempre va a estar lejano del pecado. Dios no puede estar en coinonía, en comunión, en cercanía con el pecado. Y mientras no había pecado en el Edén, Dios estaba presente. Y Adán hablaba con él a sus anchas. Me hago entender, o sea, no había la necesidad de que Adán buscara un rincón específico del Edén para hacer un altar de oración y estar allí. No. Si él salía al campo, Dios estaba allí. Si él entraba al lugar, al recinto donde durmiera, Dios estaba allí. Si él caminaba por los árboles, Dios estaba allí. Si él estaba poniéndole nombre a los animales, Dios estaba allí. Esa presencia sostenía, esa relación sostenía diariamente, segundo a segundo, la vida de este primer hombre. Pero el pecado, escuche, el pecado siempre nos va a separar de la presencia de Dios. El pecado siempre nos va a alejar de la voluntad de Dios. El acercarnos a lo que a Dios no le agrada nos va a alejar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con lo malo, con lo que Él desechó del cielo. ¿Usted me está entendiendo? Dios lo desechó del cielo y no puede tener comunión con eso. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La presencia de Dios es la que permite que tus riquezas nazcan, que tu prosperidad florezca,
La presencia de Dios, esa que muchas veces desechamos o no la valoramos de la manera correcta, es la que sostiene la relación matrimonial, la relación con los hijos, la relación entre hermanos, entre amigos, la relación entre iglesia, la relación entre diferentes iglesias, la relación política, la relación económica tuya y mía. La presencia de Dios la sostiene. O sea, es entender dónde estamos buscando, porque muchas veces buscamos en el periódico, el trabajo o en el consejo de alguien, qué empresa, qué puedo hacer, qué tú hiciste, qué estás haciendo, que te veo arreglado, te veo bonito, te veo perfumado, qué estás haciendo. No le pregunte al otro qué es lo que está haciendo. Busque la presencia de Dios y Dios le va a decir a usted y a mí qué es lo que tenemos que hacer. Y no está mal asistir a conferencias, no está mal. No vaya a radicalizar esto en el sentido religioso, porque eso sigue siendo religión. El ponernos y enmarcarnos en cuatro paredes, en un frasco. No está mal hacer conferencias y asistir a conferencias y saber de economía, saber del momento, entender los tiempos, entender qué es lo que está pasando, dónde es bueno invertir, dónde no. Pero de repente le puede decir o le puede pasar a alguien que es muy bueno invirtiendo en eso y usted dice, no, allí es mi tierra, yo voy allí. Y eso no es para usted. Dios no lo llamó allí. Entonces la bendición del que está a su lado no es la bendición suya. La gracia que tiene el que está a su lado no es la misma gracia suya. El propósito que tiene el que está a su lado no es el mismo que el suyo. Entonces, bueno, usted puede recibir información preguntando aquí, allá y allá. Y le voy a asegurar que tanta información que reciba se le puede achicharrar el cerebro. Sí, queda frito pensando aquí, allá, Dios mío, pero ¿qué hago? Entonces lo mejor o lo que decide hacer es, bueno, quedarse neutral, quedo en el mismo punto. Mejor no hago nada. Y pasaron días, meses, quizás años y no hizo nada o no ha hecho nada. Entonces, ¿qué es tiempo? ¿Es tiempo de qué? De buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que va a permitir que mi posición, mi lugar sea un Edén. Que donde yo esté haya lluvia del cielo para nacer la semilla, para crecer la semilla, para prosperar la semilla que yo he sembrado, en la que yo he creído, en la que yo he confiado, en la que he puesto mis fuerzas. La presencia de Dios es la que va a permitir que esos árboles, que esos ríos de agua viva que hay en usted y en mí fluyan. Dice que del Edén, de ese Edén salía un río. Más adelante, usted lo va a seguir leyendo después en su casa. De ahí salía un río que se dividía en cuatro y regaba toda la tierra. Ese es el propósito por el cual Dios quiere bendecirlo. Para que usted y yo empecemos a regar la tierra. Ese es el propósito por el cual Dios quiere levantar su iglesia. Y pensamos que la iglesia es los bombillos y las paredes. Y somos usted y yo. Somos usted y yo, el cuerpo. Es la iglesia. No es las columnas, no es las luces de emergencia. Es usted y yo. Y Dios requiere de usted y de mí esos ríos de agua viva que salgan de este lugar a bendecir la tierra que Él creó, porque a Dios le sigue doliendo porque es su creación, porque puso todo su amor en cada uno de nosotros. Y ahí entendemos que no somos particulares, no nos hacemos en una burbuja como que somos los únicos. No, Dios lo ama a usted, me ama a mí y ama al que está afuera. De igual manera, en igual medida, iglesia, hay una diferencia, que usted y yo entendimos algo que otros no han entendido todavía. Usted y yo hemos creído en algo que otros no han creído todavía. Usted y yo hemos visto cosas que otros ojos no han visto. Amén. Yo he visto, iglesia, y lo puedo dar como testimonio. Yo he visto milagros en mi vida, he visto milagros en otras personas, pero milagros de transformación, de cambio. No hablo milagro de que le creció el cabello, de que se le salió esto, no, milagro de cambios, no milagros temporales. No milagros temporales. Alguien me decía una vez, no, y
Le tenía el cabello por aquí y oramos, le creció el cabello hasta acá. ¿Y para qué es eso? No, porque se le tapó. Para eso es el milagro. ¿Qué es eso? Está bien, pues. Ok, yo no voy a criticar eso, ni voy a entrar en diatribas con eso. Pero eso es un milagro temporal, porque llega y se vuelve a mochar el cabello y listo. Pero el milagro de cambiar el corazón, el milagro de cambiar esta mirada, esta sonrisa, el cambio de mudar este rostro de tristeza a alegría, el cambio de mudar una vida deprimente a una vida optimista, a una vida creciente, a una vida constante, a una vida de amor, de gozo, de paz, a no a una vida fluctuante que bueno, hoy estoy bien, mañana no. Cuando estoy con este pastor, bueno, como este pastor es así, yo soy así. Cuando estoy con este otro, bueno, como este es así, yo soy así. No podemos ser fluctuantes de lo bueno a lo malo, de lo malo a lo bueno. No, yo soy bueno donde esté parado. Yo tengo que ser bueno donde esté parado. Yo tengo que tener la presencia de Dios donde esté parado. En el mejor lugar o en el peor lugar. Amén, iglesia. Continúen conmigo. Amén. Vaya por favor a Levítico. Levítico 26. Usted va entendiendo cómo Dios nos creó y que no estuvo ausente nunca, sino que se quedó presente y es el que sostenía ese lugar. Sí, porque quiero tumbar los argumentos que muchas personas se ponen de que Dios es malo, de que Dios nos creó para sufrir, o que Dios nos puso en esta tierra y que hace por lo que ocurre alrededor, o por qué nos puso aquí. No, el plan de Dios desde un principio fue estar con usted y conmigo. El plan de Dios desde un principio fue permanecer en medio nuestro. Levítico 26, en el capítulo 26, versículo 9. Se sigue conociendo el deseo de Dios: porque yo me volveré a vosotros, os haré crecer, os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Está Dios hablándole al pueblo de Israel. Ya ha transcurrido mucho tiempo que salió el hombre del Edén, nacieron millones de familias, y ha transcurrido mucho tiempo ya, pero Dios sigue empeñado en bendecir a su creación. Dios sigue empeñado en permanecer entre tú y yo. Dios sigue empeñado en permanecer en tu familia. Dios sigue empeñado en permanecer en esta iglesia. Aunque muchos quieran sacarlo, aunque muchos no quieran entenderlo, Dios sigue empeñado en amarte, en perdonarte, en bendecirte, en prosperarte, en verte crecer, en sanarte, en libertarte. Dios sigue empeñado allí. A pesar de nosotros mismos, que somos nuestro peor enemigo muchas veces, de nosotros mismos por nuestros deseos, por nuestra apatía, por nuestras formas. A pesar de nosotros mismos, Dios sigue empeñado allí. Y me sorprende cómo le sigue hablando a su pueblo después de tantos años. Porque yo me volveré a vosotros, dice el Señor, os haré crecer, multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Dice: comeréis lo añejo de mucho tiempo y desecharéis lo añejo para guardar lo nuevo. Fíjese la presencia de Dios, esa, no sé si decirlo terquedad, esa terquedad, yo lo veo, es como necesidad de Dios estar con nosotros, porque cuando usted ama, usted necesita estar con esa persona. Cuando usted ama, usted necesita estar en ese lugar. Cuando usted ama, usted necesita ver. ¿Usted me está entendiendo? Por eso Dios nos muestra su amor, o sea, es palpable. Dios nos ama tanto que aún con el pecado que había en nosotros, Él necesita estar cerca, Él necesita vernos. Y fíjese que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, con Moisés se hizo un arca.
Y Moisés tenía que entrar a esa arca para buscar la presencia de Dios, porque estaba en un lugar específico. Ya no era como en el Edén, que estaba en todo lugar, ya era en un lugar específico. Y Moisés iba a ese lugar, y Moisés quedaba impregnado de la presencia de Dios, y salía de allí a darle al pueblo, y salía de allí a darle a la gente, y salía de allí a darle al que quería, al que buscaba. En el corazón de David estaba la presencia, buscar la presencia de Dios. Y aun cuando David tuvo el anhelo, tuvo el deseo de construirle un templo, una morada a Dios, no pudo hacerlo. Dios le dijo: tu deseo está en construirme casa, pero por tus manos han corrido mucha sangre, no lo harás tú. O sea, había consecuencias aún de sus actos, a pesar del corazón y la fidelidad de David a Dios. Había consecuencias en sus actos. Pero fíjese que Dios le dice: de tu parentela, de tus hijos, allí saldrá uno que construirá esa casa que tú anhelas. Conforme a eso, David no se limitó a decir: bueno, en ese templo no, voy a hacer una tienda en este lugar porque necesito tu presencia, Señor. Porque necesito tu presencia. Ese corazón, esa posición bendice a tus hijos. Esa posición bendice el lugar, bendice a mi parentela. Esa posición de David de buscar la presencia de Dios, permitió la provisión y permitió que su hijo Salomón recibiera el legado para construir el templo que él soñó. Tú quieres que tus hijos continúen tu legado, construyan lo que tú has formado, has forjado por tantos años. Busca la presencia de Dios. Busca esa presencia para ver lo que tú has construido permanecer en el tiempo, permanecer en la edad, permanecer en fuerzas, sostenerse y crecer. Porque no se trata de que permanezca y sea un rancho o sea algo desvalido. No. Cuando está en las manos de Dios, en la presencia de Dios, permanece sólido, permanece resplandeciente, permanece hermoso. Y como padre nos preocupa a nuestros hijos, ¿sí? Como padre, como amamos a nuestros hijos, nos preocupa su futuro, nos preocupa su vida, nos preocupa forjar como buenos padres. Ojo, como buen padre. Como mal padre no creo que le importe mucho. Sí, si hay malos padres, si hay gente que abandona a sus hijos, si hay gente que por una u otra forma. Y ayer conversaba con alguien que no quería abandonar a su hijo, pero tenía 4 ya corriendo, tenía 1 en vientre. A pocos meses de darlo a luz. Pero su preocupación como madre es cómo mantener ese hijo, cómo sostenerlo, cómo traerlo al mundo, porque ahora para traerlo, hoy en día en Venezuela, para traerlo al mundo, para dar a luz, es algo bien complicado. Si no me cree, salga de aquí y vaya a cualquier hospital. Vaya a cualquier hospital donde se debe atender a toda la población y vea. Y después mañana viene y me dice: no, eso está excelente. Ahí todo el mundo da a luz y todos los niños nacen, se les atiende, se les limpia, se les da los recursos. Usted va a ver eso, viene y me dice: yo voy corriendo con usted a ver eso, a disfrutar eso. Esa mujer está preocupada no por abortar a su hijo, sino por quién la puede ayudar a criarlo, a darle lo mejor, a que pueda verlo, así sea a la distancia, crecer. Y eso conmovía mi corazón, porque el hijo no era una carga, sino era una ocupación. Porque si lo hubiera tenido como una carga, hace rato hubiera buscado para abortarlo. Y había en ella ese deseo y me decía: ¿quién podrá adoptarlo? ¿Quién podrá adoptarlo? Mi posición es: bueno, hija, te podremos ayudar porque las vías legales hay muchas, hay forma legal, pero yo quiero, ante todo esto, que esa misma posición de amor que tú tienes empieces ahora a clamar al Dios que yo un día conocí. Yo quiero que en medio de la necesidad que tú estás pasando, en medio del problema que estás viviendo, en medio del dolor que estés sintiendo,
en medio del compromiso que te esté arropando, que tengas enfrente, tú clames a un Dios vivo y real, que te ama, que es un padre para ti, que no es un Dios lejano, que no es fulano, no es ni el gobierno, no es ni la oposición, no es el otro, no es la institución. Es un Dios vivo y real que te va a ayudar y te va a dar la solución a eso. Te va a dar la decisión correcta. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Y llevamos un plato de sopa, y llevamos ropa, corte de cabello, como dijo Amílcar, corte de uña, pintura de labios, de uña, arreglando, vistiendo, hermoso. Los felicito, los bendigo. Es un gozo verlo. Pero que la persona se vaya llena. Oh, mi Señor, llena. No solo de la barriga, sino del corazón, lleno. Que la persona se vaya lleno de esperanza. De que hoy el sol se va a ocultar, pero mañana viene un nuevo amanecer. De que hoy se ve mal, pero que mañana amanece y se va a ver bien. De que hoy esa mujer no sabía, no sé qué hacer con mi hijo, pero yo estoy seguro que hoy amaneció. Yo espero que sea clamando en ese mismo lugar, clamando a este Dios, Dios le dé la solución hoy. Dios la saque de ese hueco hoy. Dios la saque de ese problema hoy. Yo puedo llenarme y agarrarme el problema para mí y cargar a alguien más y decir, bueno, tú te encargas aquí. Pero no nos van a rendir las fuerzas nunca. Y no está mal hacer el esfuerzo. No está mal hacer el esfuerzo. Y donde veamos, y la palabra lo dice, si ves a tu hermano con necesidad, si ves a tu hermano con necesidad y te haces de la vista gorda, ¿dónde está tu amor? Es real. Pero más que tender la mano, es llevarlo a la presencia de Dios. Más que como padres el castigo o la posición de enseñanza, es clamar por la presencia de Dios. David lo hizo y aunque no pudo construir el templo, siguió clamando, siguió formando un lugar para que Dios estuviera presente. Y eso permitió que todo su futuro se forjara, permitió que su descendencia cumpliera con sus sueños. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? ¿Usted está entendiendo lo que Dios le ama a usted y a mí? Usted puede empezar a palpar un poco de lo que Dios hace por usted y por mí. Ahí empezamos a dejar a un lado todas nuestras quejas. Empezamos a dejar a un lado todas nuestras preguntas de por qué esto, por qué aquello, por qué. Señor, ayúdame a entender para qué. ¿Para qué estoy aquí? Ayúdame a entender para qué estoy sentado en este lugar. Ayúdame a entender para qué serví en esto, para qué estoy sirviendo aquí o allá. Ayúdame a entender. No quiero quejarme más. No quiero tener un conflicto más en mi mente. Quiero deleitarme en tu presencia. Quiero deleitarme en tu presencia. David no le preguntó, Señor, pero si esa gente había que conquistar, había que derramar sangre, había que hacer esto, había que hacer aquello. Yo sigo buscando tu presencia, Padre. Yo sigo buscando tu presencia. Yo sigo buscando tu presencia. Hay muchas cosas que no entendemos en el país y que vemos alrededor y no las entendemos, iglesia, y quizás no las entendamos nunca, sino hasta que estemos en la presencia en el cielo. Pero antes de eso yo quiero la presencia de Dios aquí. Porque si el cielo es hermoso, yo quiero el cielo aquí conmigo. Porque el cielo es hermoso no porque sea brillante o porque esté el sol o porque esté la luna más cerca. No, el cielo es hermoso porque Dios está allí. El cielo es hermoso porque Dios está allí, dije yo. Así que mi iglesia, mi casa, mi familia, mis hijos, mi país, Venezuela, puede ser hermoso con la presencia de Dios en este lugar. Amén. Seguimos leyendo para aprovechar el tiempo. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, o sea, abundancia habla aquí. Hay abundancia. Y desecharéis lo añejo para guardar lo nuevo. Hay muchas cosas que comer para algunos, pero Dios nos está diciendo hay que empezar a desechar, hay que empezar a sembrar. Ayer vaciamos las arcas de ropa.
Se entregaron a la población, al sector, para decirlo, al sector donde estuvimos, a los damnificados en mayor parte, y estoy seguro que alguna u otra persona que llegó de afuera también se llevó ropa. Ayer se vaciaron esas arcas. Estoy seguro que ya el Señor en poco tiempo las vuelve a llenar de ropa, no añeja, no maltratada, sino de ropa nueva, ropa hermosa, que vamos a seguir entregando, que vamos a seguir dando al que entre por esa puerta con necesidad o al que tenga esa necesidad fuera, porque Dios ya lo preparó. Ahí está mi fe, ahí está nuestra fe, ahí debe estar nuestra expectativa. Dios ya preparó esta ropa para alguien. Tú lo tienes, Señor, tú tienes esa persona. Ahora permite que yo sea ese canal. Ese tiene que ser nuestra. Permite que yo sea ese canal, permite que esta iglesia sea ese canal. ¿Cómo no se llena una iglesia así? Donde hay gente que quiere ser ese canal de bendición. Queremos llenar la iglesia con programas. Pensamos que el Evangelio Cambia es un programa de llenar la iglesia. El pensamiento más absurdo puede ser ese. El Evangelio Cambia es para llenar el cielo. El Evangelio Cambia es para traer la presencia de Dios a una comunidad, a una familia, a un hogar donde usted y yo entremos. El Evangelio Cambia es para bendecir familias. No es un programa para llenar iglesias. Es más, dentro de la iglesia no tiene que haber un programa para llenarla. Dentro de la iglesia tiene que haber amor para que se desborde de gente. Oh, mi Señor. Yo no tengo que limitarlo a usted. Bueno, usted va a hacer esto. Usted hoy habla en lengua, mañana se me calla. ¿Qué es eso? Porque sí, va a espantar a la gente, porque la gente no sabe qué es eso de hablar en lengua. Y es más, usted le habla muy feo. Usted grita mucho. No estoy hablando de nadie específico. Digo, de lo que piensa la gente. Se piensan muchas iglesias también así. No, Señor, no. Aquí estamos para bendecir. Aquí estamos para bendecir. Y cuando usted venga, si no sea todos los domingos o no sea toda la semana, venga a bendecir. Cuando usted venga con la disposición de encontrarse con su Padre, de rendirse delante de su Padre. ¿Que soy yo? No. Mi Padre está en los cielos, nuestro Padre. Siempre lo he dicho y honra al que merece honra, pero yo no quiero que usted venga a rendirle pleitesía al pastor, siendo yo el de aquí o siendo el de otro lugar. Usted no va a maltratar ni va a hablar mal de la persona, o mucho menos del pastor. No lo estoy invitando a eso, ni a que sea un maleducado. Porque si estamos hablando de amor y usted me ama, usted va a bendecirme. Usted va a querer darme un abrazo, hacer una oración por mí, por mi familia, hacer una oración por su hermano de bendición. Pero usted, la motivación principal no es honrar a un hombre, a una mujer, honrar una relación siquiera. Porque hay personas que fundamentan la venida a la iglesia por la chica o el muchacho que les gusta. El hombre o la mujer, porque se lo tiramos a los jóvenes nada más, la chica o el muchacho. Y es los jóvenes nada más. No. A toda edad. A toda edad. Hay ese anhelo, ese deseo de estar con alguien. De estar cerca de alguien, de compartir con alguien. Pero escúchame algo, Dios desde el principio ya había un vacío en nosotros que solo Él puede llenar. Ya desde el principio, desde la creación, había un vacío en nosotros que solo Dios va a llenar, que no lo llena ningún otro ídolo, sea hijo, sea familia, sea mujer, sea esposo, sea trabajo, sea lo que sea ejercicio, sea el gimnasio, sea lo que sea. Nada lo va a llenar sino solo Dios. Y por eso usted ve en las tribus, en cualquier sitio aislado del mundo, que cómo llega algo, aunque sea un sapo, algo levantan para adorarlo, para buscar un Dios allí, porque hay una necesidad que desconocen pero que quieren llenarla. ¿Usted me está entendiendo? En cada uno de nosotros hay esa necesidad que solo Dios puede llenar.
Y ese tiene que ser nuestro deseo al venir aquí. Llena tú, Señor. Quiero conocerte a ti. Tú vas a añadir mi esposa, mi esposo. Tú vas a añadir mi noviazgo. Tú vas a añadir mi servicio. Tú vas a añadir las riquezas. Tú vas a añadir la prosperidad. Tú vas a añadir mi casa. Tú vas a añadir mi carro. Tú vas a añadir las bendiciones que tú tengas preparadas para mí. Pero ya yo estoy preparado. ¿Cómo se consigue eso, iglesia? Les decía hace un rato, cantando bonito, con mucho léxico, con mucha educación. Ah, no, el pastor dijo que tiene que ser un mal educado. No. Que no tengo que saber hablar para que Dios se acerque. No. Con humildad. La humildad no está en el vestir, la humildad no está en el hablar, la humildad está en el corazón. Dios anhela es corazones. Dice que un corazón contrito y humillado nunca, nunca desprecia. Y buscamos la excelencia en la adoración, en la alabanza, en las voces bonitas. Y afinamos y les pido, bueno, afínense cada día. Trabajen aquí las vocales, trabajen esto, trabajen lo otro, trabajen. Y ellos mismos se exigen en los instrumentos, quieren aprenderlo. Y es bueno, es hermoso ser excelente para Dios, buscar esa excelencia para Dios. Pero Dios viene a habitar allí. Nadie se escapa. Todos tenemos un corazón. Usted puede tener una voz fea, puede tener gracia en otras cosas, pero no hay una ventaja de ninguno de nosotros. Todos tenemos un corazón. Y todos entonces disponemos rendir ese corazón o endurecer ese corazón. Eso sí, le aseguro que el que rinde su corazón va a tener la voz más excelente, va a tener la posición de honra, va a tener la bendición, la lluvia del cielo que permitió que en el Edén naciera un huerto. ¿Qué es un huerto? Cuando Amílcar lo veía aquí a distancia, él no lo dijo, pero esa gente no son una iglesia, es una comunidad. Es una comunidad que está sembrando allí en sus tierras, que están trabajando su tierra, están teniendo frutos de allí. Y en algún momento llegó el Evangelio Cambia a solicitar un apoyo o a simplemente comprar. Y ellos dijeron, no, tomen. Ya es un hábito salir de lo viejo, tomen. ¿Y qué hace Dios? Bendice. Por su palabra, bendice. Por su palabra, bendice. Entonces, ¿qué me va a bendecir a mí? El que se dolarice el país, el que se le quiten 50-0 porque ya vamos para ese punto. ¿A qué? El que me va a bendecir a mí es la posición que yo tenga de seguir sacando lo viejo, de seguir sembrando, para que Dios siga añadiendo, para que Dios siga prosperando mi vida. Y eso es lo material, pero en lo espiritual es igual. Es más, es prioridad. Porque dice que todo fue hecho de lo que no se ve. Es prioridad entonces que saque lo viejo que hay en mi corazón. Porque si entiendo que Dios lo que quiere es mi corazón, yo tengo que sacar lo que hay allí viejo. Formas viejas, estructuras. No, pero es que yo lo hacía así, o yo siempre lo he hecho así. Saque lo viejo. Deje que Dios añada lo nuevo. Y no es porque sea nuevo en la iglesia, no es porque sea nuevo porque está en esta iglesia, o no es porque sea nuevo porque está en una iglesia X. Entonces, lo que estaba antes era lo viejo y no, es que Dios lo hace cada día. Dios lo hace cada día, iglesia. Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios de avance, de crecimiento. Él no cambia su palabra. Él no cambia su palabra. Ojo, Dios no dice hoy esto es bueno y mañana esto es malo. Y mucho menos al revés. Hoy esto es malo, no, ahora hoy es bueno. No, Dios sigue llamando a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Pero Él cambia formas, estructura para alcanzar las cosas buenas, para alcanzar lo bueno en ti y en mí. ¿Y qué hacía en el antiguo? Hombres en algún lugar específico, allí estará mi presencia. Ustedes van a buscarla. Tú, sacerdote, vas a buscarla. Y como sacerdote vas a salir ahora a darlo al pueblo.
Esa era la posición en el Antiguo Testamento. Pero no podemos quedarnos ahora allí. Vaya conmigo. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré. Aquí anuncia la palabra que estaba hablando en un principio en Levíticos. La promesa que siempre Dios ha querido y ha tenido con nosotros de habitar en medio nuestro desde Génesis, desde la creación o desde el principio de la creación. Y lo recita, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entra un nuevo pacto donde Dios no quiere simplemente una tienda o un arca donde entre una persona como sacerdote de ese lugar a después llevar su presencia o su palabra o lo que le dijo con cierto desgaste al pueblo. No, Dios quiere algo nuevo, algo fresco, algo natural entre tú y Él. Dios quiere algo puro, algo santo, algo sin mancha, algo íntegro, algo intacto que salga de su boca y llegue a ti, que salga de sus labios y llegue a ti, que salga de su espíritu y entre en tu espíritu, que salga de su corazón y entre en el tuyo. Dios no hace las cosas nuevas, todas. Dice que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dios se propone en un punto a decir basta. Ya no habrá más separación entre mi creación y yo. Aun cuando no puedo habitar en medio del pecado, voy a enviar a uno. Iglesia, el propósito de que Cristo se hiciese hombre es para santificar el templo que Dios quiere habitar. Porque usted se puede preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué como hombre? Porque usted y yo somos hombres. Y Dios quiere habitar en usted y en mí. Dios quiere habitar en ese corazón, en ese cuerpo. Pero necesitaba santificar tu cuerpo y el mío, porque no puede habitar en medio del pecado. No puede. Envía a Jesús como ángel. No, ¿verdad? Envía a Jesús como hombre. Lo reiteraba en la ofrenda. Usted lo leyó, Amílcar lo leyó. Lo envía como hombre. Y no solo como, o no conforme a eso, y no es jactancia de ser igual a Dios, te hace siervo, el mejor hombre. Lo dije hace 2 domingos. El que sirve es el mejor hijo. El que sirve, el dispuesto, el atento, el servicial, el obediente. Y a todos los amamos. A todos los amamos. Pero siempre va a haber algo que es imposible de ocultar con ese hijo que es recíproco con el amor, con ese hijo que es consecuente con la siembra, con ese hijo que es no alternante a si papá me dio o no. Si papá me da, entonces yo soy buen hijo. Si papá no me da, yo no quiero nada con él. Ese no es Jesús. Y ese no es el patrón nuestro, no debe ser el patrón nuestro. Amén. Entonces Dios quiere ahora que no simplemente sea un sacerdote fulano o tal o cual, o el pastor o tal, sino que seas tú y yo el que entremos en esa presencia, el que busquemos esa presencia. ¿Por qué? Porque Él quiere habitar ahora en el templo que construyó, que edificó. ¿Usted no me cree? Jesús, cuando caminaba en la tierra, los fariseos y todos los religiosos que estaban le preguntaron, ¿y qué nos vas a mostrar? Bueno, ustedes van a destruir este templo y en 3 días va a ser reconstruido.
Y eso fue una apostasía porque estaban frente a una edificación hermosísima. Dice, ¿cómo vas a destruir esa iglesia? Dios, estás loco. Y Jesús no le estaba hablando de esa iglesia. Jesús le estaba hablando de su cuerpo. Este templo en 3 días Dios lo resucitó. Aun cuando murió de la peor manera, bajo la peor angustia, bajo la mayor necesidad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se fue en algún momento de él. Y se lo he predicado. Y quiero que siga entendiendo o lo siga teniendo claro. Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús no le tenía miedo a la cruz. Jesús no le tenía miedo al vituperio. No le tenía miedo al engaño. No le tenía miedo a la traición de Judas. Jesús no le tenía miedo a nada de eso. Jesús lo que no quería era estar fuera de la presencia de Dios. Y sabía que en algún momento, para llevar el pecado tuyo y mío, tenía que estar fuera de la presencia de Dios. Pero qué poderoso que esa relación que había con su Padre, que había de amor, de justicia, de obediencia, lo iba a hacer permanecer aún con Dios en algún momento, por algunos minutos, por algún instante, distante de Él. Lo iba a permitir salir del infierno donde tuvo que meterse, pero no a ser un preso, no, a libertar a gente del infierno. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? ¿Usted está entendiendo lo que es la obediencia, el clamor, la necesidad, la humillación delante de Dios? Entonces Dios no necesita que tú te humilles para ofenderte. Dios no necesita que tú te humilles para vejarte, para verte como una cucaracha y decir, bueno, ahora sí, eres mi hijo. No, Dios no necesita eso. Dios necesita un corazón rendido para Él bendecirlo. Porque sabe que si un corazón está endurecido, no va a bendecir a nadie. Entonces Él no puede bendecir a alguien con el corazón endurecido, porque no le va a dar a más nadie. No va a hacer nada por nadie. No va a buscar el bien de otros, sino siempre va a seguir queriendo para Él. Y por eso tiene que aún derribar faraones. ¿Y qué pasa con los faraones? No caen solos, caen con su pueblo. Oh, mi Señor. Yo no quiero un faraón en mi vida. Yo no quiero un faraón en mi ciudad, en mi país. Vea la historia, los faraones no caen solos, caen con su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo lo respalda. Entonces deje de respaldar faraones. Respaldar faraones. No siga respaldando ídolos en su vida. No siga respaldando ídolos en este país. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos el amor de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo, Señor? El único camino, la verdad y la vida es Cristo. Esa es la palabra, que no hay otro camino. No es jactancia, no es creérnoslas todas o creer que sabemos todo, no. Es humillarnos delante de Él y usar el canal que Él permitió. Un hombre como usted y como yo, pero perfecto. Para nunca más, o para que nunca más se negociara o se viera el buscar de Dios como un negocio. Porque sí, muchas veces como hombre tendemos a tener todo como un negocio. Y se ha querido hacer de la iglesia un negocio. Y se ha querido negociar con la salvación del perdido, con la redención de la persona, con la bendición de la persona, con la sanidad, la santidad. Y queremos vender todo. Y Cristo pagó por cada uno de sus necesidades. Cristo pagó por tu enfermedad. Cristo pagó por tu humillación. Cristo pagó por tu pecado y el mío. Cristo pagó por tu ofensa y la mía. Cristo pagó por tu pasado y por el mío. ¿Para qué? Para que esto sea gratis para todo aquel que se humilla, que decide humillarse y buscarlo y conocerlo. Porque si usted no lo conoce, no lo va a buscar. Primero hay que conocerlo. Y para conocerlo usted tiene que presentarse. Usted tiene que presentarse. Porque usted está censado en el país. El gobierno lo conoce porque usted tiene una cédula y tiene un nombre. Pero no sabe ni cómo usted habla. No sabe ni cómo usted, si usted llora, si usted se ríe, si usted vive amargado. No sabe eso.
Y cuando digo el gobierno, es la institución gubernamental que lleva ese registro. Bueno, así es el cielo. Ahí está su nombre. Ahí está su nombre, pero Dios quiere conocerte. Dios quiere que tú te acerques como ese hijo obediente. Bueno, pero si Dios conoce todo, entonces me conoce a mí. No, pero no es suficiente. Porque ninguna relación se lleva de una sola dirección. Toda relación es recíproca. ¿Usted me está entendiendo? Toda relación es recíproca. Y mucho más con nuestro Padre, entonces. Mucho más con ese Padre que queremos que nos bendiga, que queremos que cambie la circunstancia. ¿Usted quiere que cambie su circunstancia? Yo quiero que cambie la circunstancia de mi vida y de mi país. Yo quiero que cambie el enfoque de la iglesia. Yo quiero que cambie muchas cosas alrededor, pero necesito entonces cambiar mi relación con Él. Hacerla más estrecha, hacerla más sana, más íntegra, más sincera. ¿Y cómo es con Jesucristo? ¿Cómo es con el único que me puede ayudar a que mi corazón sea el lugar perfecto para que Dios habite? Amén, iglesia.